Entonces, quiero empezar con un caso clínico, que es un caso de la vida real que nos puede llegar en cualquier momento durante uno de nuestros turnos de urgencia. Entonces llega una mujer, una paciente de 28 años, que es grávida 2, partos 1, con un embarazo actual de 23 semanas de gestación, que consulta por 2 días de dolor abdominal intenso localizado a nivel del hipocondrio derecho y asociado a náuseas y vómito. Los signos vitales de esta paciente eran una presión arterial de 95/60, con una tensión arterial media de 72, frecuencia cardíaca de 110 latidos por minuto, una saturación de 97% y una temperatura de 38,5. Después de esa valoración inicial y la valoración por cirugía, junto con la realización de estudios imagenológicos, se confirmó una colecistitis aguda y por tanto el cirujano nos indica un manejo quirúrgico urgente. Adicionalmente, la paciente fue valorada por ginecobstetricia, quienes informan que el feto es viable, que tiene una frecuencia cardíaca fetal de 150 latidos por minuto y que no tiene signos de sufrimiento en este momento. Entonces, aquí es donde pasamos nosotros, en nuestro actuar, a pasar a valorar a la paciente, hacerle su valoración preanestésica. Y una de las preguntas más importantes que nos hace la madre es que si su bebé va a estar bien. Entonces aquí es donde nosotros nos preguntamos, ¿realmente tenemos los conocimientos claros? ¿Podemos hablar con cifras exactas a nivel de la epidemiología y explicarle a la madre cuál es el riesgo que tiene su hijo de presentar un parto pretérmino, de fallecer durante el procedimiento? ¿Cuáles son los riesgos propiamente de la madre? Otras preguntas que nos podemos hacer es que si se puede operar en ese momento o es mejor esperar. Debemos de preguntarnos en qué trimestre está la paciente y si las diferencias en los trimestres tienen alguna implicación, cuál es el mejor momento para operar, si el cuadro clínico actual que está presentando la paciente es urgente o si puedo esperar y optimizar algo. Tenemos que indagarnos sobre cuáles son los cambios a nivel fisiológico que presenta la paciente y si esos cambios nos pueden complicar el manejo de la madre o el feto. También tenemos que determinar cuál es el riesgo real de la vía aérea de las pacientes embarazadas y sobre los medicamentos que vamos a utilizar, ¿son seguros? ¿Cruzan la placenta? ¿Cuál es el riesgo que van a ejercer sobre el feto? Así se nos pueden ocurrir una serie de preguntas y por eso justificamos la revisión de este tema específico que va a ser cirugía no obstétrica en la paciente gestante. Entonces, el contenido va a abordar eso básicamente, una introducción y epidemiología, cuáles son los cambios fisiológicos que presentan el embarazo, cómo se hace la valoración preoperatoria, el manejo intraoperatorio, el manejo postoperatorio, las recomendaciones respecto al cuidado analgésico, entre otras consideraciones. Entonces, empezamos con la epidemiología. Y respecto a esto, pues los datos nos muestran que, digamos, se estima que más o menos de un 0,5 a un 1% de las mujeres embarazadas van a requerir un procedimiento quirúrgico que no está relacionado con su parte obstétrica. Y los principales, digamos, etiologías que van a presentarse van a ser las etiologías gastrointestinales, representando un 42%. La etiología ginecológica va a ser de un 20% y el trauma va a representar un 12%. La gran mayoría van a ser apendicitis. Esta va a ser la primera causa de urgencia quirúrgica y se confirma en uno de cada 800 a 1500 embarazos. Adicionalmente, la apendicitis se diagnostica de manera más frecuente en el segundo trimestre. En segunda posición, pues está la colecistitis, que va a ser la segunda causa y se va a confirmar de 1 a 6 por cada 10.000 embarazos. Entonces, ¿qué nos dicen las guías ACOG y las guías ASA respecto a este tipo de procedimientos en la paciente embarazada? Pues ellos nos indican que es obligatorio, como primera instancia,
que las cirugías que no sean urgentes, es decir, las cirugías selectivas, se deben posponer hasta después del parto, hasta después de que se realiza el alumbramiento. Esto con el fin de minimizar los riesgos que están asociados a los cambios fisiológicos que se presentan durante la gestación. Pero a la misma vez, estas mismas guías nos recomiendan que en el caso de que la cirugía sea urgente, emergente, que vaya a comprometer la vida de la madre, realmente no tenemos que negar ni tampoco retrasar una cirugía que vaya a mejorar esta condición. Por esa razón, pues debemos estar preparados ante esta posibilidad de cirugías urgentes que no son negociables y tenemos que saber gestionar cuáles van a ser esos riesgos, entendiendo que van a haber riesgos tanto para la madre como riesgos para el feto y entendiendo también cuál es el riesgo que tiene este binomio respecto a la parte el riesgo de parto pretérmino y de mortalidad materna y fetal. Entonces, lo que se recomienda para que se optimice de manera adecuada los resultados en la cirugía no obstétrica es que siempre trabajemos como un equipo multidisciplinario que está integrado y que se comunica, haciendo pues uso de las diferentes especialidades, incluyendo obstetricia, medicina materno-fetal y claramente el grupo de anestesiología. Entonces, lo primero es mencionar que el embarazo no se considera un estado fisiológico normal, sino que se trata de una condición que es dinámica y que va a generar múltiples cambios en múltiples sistemas de la mujer que se encuentra en gestación. Entonces, es importante conocer estas transformaciones y estos cambios porque estos no solamente van a ser, digamos, cambios conceptuales, teorías, sino que realmente nos van a modificar las decisiones que tengamos respecto al manejo preoperatorio de nuestros pacientes. Entonces vamos a empezar inicialmente con el sistema cardiovascular, que va a ser uno de los sistemas que más cambios se presenta. Y en este caso, pues el embarazo lo que va a generar es que se presenten unos cambios respecto a su sistema tanto vascular y cardíaco, con el fin de satisfacer las demandas metabólicas que tiene el feto, que es pues, ese ser que se encuentra en desarrollo y crecimiento. Entonces, estas adaptaciones van a estar mediadas tanto por factores hormonales como por factores mecánicos. Y juntos estos dos van a alterarnos la respuesta que tenga la paciente al manejo anestésico que nosotros proveyamos. Adicionalmente, estos cambios van a generar que la madre tenga un riesgo aumentado de presentar hipotensión y que esa hipotensión pueda reducir a su vez el flujo sanguíneo hacia la placenta y por tanto hacia el feto. Entonces van a existir una serie de cambios en varios parámetros hemodinámicos para tratar de compensar esto. Y el primer cambio más importante pues va a ser un incremento del gasto cardíaco que se eleva entre un 20 y un 45% y que ese pico máximo de elevación del gasto cardíaco va a presentarse en el tercer trimestre en las gestaciones únicas. Entonces prácticamente podemos ver que ese gasto cardíaco se duplica. De igual manera, el volumen plasmático total también aumenta entre un 30 y un 50% para la semana 32. Y el tercer parámetro que se eleva va a ser la frecuencia cardíaca en reposo, que se va a ir aumentando de manera progresiva hasta aumentar entre 10 y 20 latidos por minuto, representando un aumento del 25% de esa frecuencia cardíaca en reposo. Como vemos, todos estos parámetros lo que buscan es favorecer que se garantice un adecuado flujo fetoplacentario. ¿Qué ocurre a nivel vascular? Entonces, durante el embarazo, uno de los cambios importantes es que se va a producir un aumento de la producción de progesterona que va a ir aumentando de manera progresiva a medida que se va desarrollando el embarazo y que tiene como objetivo siempre mantener la gestación y generar esas adaptaciones fisiológicas. Entonces, esta progesterona empieza a actuar a nivel del músculo liso en realmente casi todo el cuerpo, generando una relajación del músculo y esto incluye el compromiso de los vasos sanguíneos. Entonces, a su vez, otro elemento que se empieza a aumentar en su producción es el óxido nítrico.
que este se produce en las células endoteliales y que juntos se suman esos dos factores y van a aumentar la vasodilatación que se presenta en la paciente. Esto lo que busca es convertir ese sistema circulatorio de la madre en un sistema de baja resistencia, que es lo mismo que un sistema de alta capacitancia, y por tanto va a mejorar, a aumentar el flujo del sistema que va a satisfacer las demandas metabólicas del feto. Esto se explica a través de la ley de Poiseuille, donde observamos pues, que acá tenemos la R a la 4, que esa R va a representar el radio del vaso, y que en la medida que se aumente va a aumentar de manera exponencial el flujo sanguíneo. Entonces, debido a estos cambios, podemos esperar que existan también cambios a nivel de la presión arterial. Entonces, ¿qué pasa con la presión arterial sistólica específicamente? Eh, Se ha visto, pues, y se describe que la presión arterial sistólica en general se mantiene en sus rangos basales, pero la presión arterial diastólica sí muestra una disminución que es aproximadamente de 10 milímetros de mercurio y que llega a su punto más bajo entre las semanas 24 y 26. Entonces, considerando estos cambios fisiológicos, las guías de la ASA del 2022 recomiendan específicamente que durante una anestesia espinal se mantenga una presión sistólica que idealmente esté dentro del 10% de la presión basal o inicial que tenía la paciente. Esto desde el inicio de la anestesia hasta que se presenta el parto. Y para esto se indica el uso de infusiones profilácticas con vasopresores, dentro de los que podemos hacer uso de la fenilefrina y la norepinefrina. Otra recomendación es que idealmente eh, mantengamos siempre una presión sistólica que no sea menor a 90 milímetros de mercurio, porque valores por debajo de este se han relacionado con una disminución de la circulación uteroplacentaria, lo que puede llegar a amenazar el bienestar del feto. ¿Qué sucede a nivel de la circulación uteroplacentaria específicamente? Entonces, en esta parte viene un concepto que debemos tener claro, y es que el flujo sanguíneo uterino no tiene mecanismos de autorregulación, y por esa razón la perfusión de la placenta va a depender directamente de la presión arterial sistémica de la mamá. Entonces, cualquier descenso de la presión arterial se va a reflejar en una disminución de la presión hacia el feto. Entonces, a nivel fisiológico, para tratar de compensar esas demandas que requiere el feto, a nivel de esta circulación uteroplacentaria también ocurre ese cambio donde se genera un sistema de baja resistencia que aumenta el flujo y que permite la perfusión fetal. Esto lográndolo a través de la remodelación de las arterias espirales que se encuentran en la placenta y que se dilatan. En cuanto a la parte farmacológica, la mayoría de los medicamentos que utilizamos en anestesia pueden atravesar la barrera placentaria y lo hacen a través de un proceso de difusión pasiva. Entonces, los medicamentos que sean más lipofílicos, que tengan un menor peso molecular y que se encuentren en un estado no ionizado, pues van a ser los que crucen con mayor rapidez esta barrera. Sin embargo, eso no quiere decir que la placenta no tenga filtros y deje pasar y entrar todo lo que entra en el cuerpo de la madre, sino que cuenta con unos transportadores que están localizados a nivel del sincito trofoblasto y que regulan la entrada y la salida de sustancias. Entonces cuenta con dos tipos. Uno son los transportadores de captación, que son los que van a permitir la entrada de sustancias a través de el uso de ATP. Y también están los transportadores de e-flujo, que también con el uso de energía devuelven hacia la circulación materna sustancias que consideren no adecuadas. De esa manera, pues logra un equilibrio y sirve como una barrera para el feto. Otra consideración que se tiene en cuenta es que debido al efecto mecánico que va a ejercer el crecimiento del útero y el feto, se puede presentar una compresión de los vasos a nivel del abdomen, incluyendo pues la aorta y la cava. Esto se ha visto que principalmente se empieza a manifestar a partir de la semana 20 de gestación
y cuando se presenta, pues se manifiesta con síntomas como palidez, náuseas, puede llegar a generar alteraciones del sensorio cuando la paciente se coloca en una posición supina franca. Por esta razón, podemos hacer uso de maniobras como el desplazamiento uterino hacia el lateral izquierdo, que permite descomprimir de manera parcial esos dos vasos, mejorando la perfusión placentaria. Ahora pasamos al sistema respiratorio, que va a ser uno de los más importantes y que presentan mayores cambios debido a estos cambios hormonales que se presentan. Entonces, el primero que se menciona va a ser un incremento de la ventilación minuto, que la ventilación minuto va a depender tanto de la frecuencia respiratoria como el volumen tidal, y que en este caso principalmente se va a ver afectado por un aumento en la ventilación de un 30 a un 50%, que va a estar explicado por un aumento del volumen tidal, que es de más o menos el 40%. Entonces, más que la frecuencia respiratoria, lo que se eleva es el volumen tidal. Y todos estos cambios pues, van a estar influenciados nuevamente por la acción de la progesterona, que va a actuar sensibilizando esos centros respiratorios que se encuentran en el bulbo y también sensibilizando quimiorreceptores que se encuentran a nivel central, que son sensibles al CO2. De esta manera, pues los vuelve más sensibles. Es como si el cerebro interpretara que hay niveles mayores de CO2 y esto genera una hiperventilación ligera en la gestante. Esto es lo que explica y lo que termina produciendo el estado pues, de alcalosis respiratoria compensada que caracteriza a la gestante y que en general mantiene pHs que van entre el 7.4 a 7.45, encontrándose un pH compensado más hacia el límite superior. Otro cambio importante que es mecánico, pues tiene que ver con la elevación del diafragma debido al útero que se encuentra grávido y los cambios que ocurren también en la mecánica torácica. Esto en la mujer gestante va a disminuir la capacidad residual funcional, disminuyendo hasta un 20% esa capacidad y reduciendo, por tanto, las reservas de oxígeno que tiene la madre. Ahora pasamos a mencionar qué sucede con la anatomía de la vía aérea. Entonces aquí, nuevamente, los cambios hormonales por elevación de la progesterona van a ser los que explican una mayor vascularización a nivel de la mucosa, tanto nasofaringea como orofaringea, y eso va a aumentar la fragilidad y va a aumentar el edema y la resistencia de la vía aérea. Entonces, al tener mayor edema, esas mucosas se van a tornar más frágiles y eso va a elevar el riesgo de que ejerzamos traumatismo y sangrado durante las maniobras de laringoscopía o durante la inserción de otros dispositivos de la vía aérea. Las puntuaciones del Malampati, puntuaciones altas 3 y 4, también se vuelven más frecuentes en la embarazada, elevándose hasta un 20% más la probabilidad de presentarlas en el segundo trimestre, lo que va a aumentar la dificultad de una laringoscopia. De hecho, pues se estima que más o menos se eleva la dificultad en 8 veces al compararla con la población general, que es pues, un valor bastante alto. Por otro lado, existe un desequilibrio que ocurre entre el mayor consumo de oxígeno que requiere la gestación y las bajas reservas residuales que van a tener las gestantes debido a sus cambios en la mecánica torácica. Y esto va a generar que durante la inducción anestésica, pues nuestros pacientes tiendan a desaturarse mucho más rápido, acortando ese tiempo de apnea segura que tenemos. Y por esa razón, el periodo de preoxigenación va a ser muy importante y tiene que ser adecuado. Entonces, acá se recomienda que idealmente cuenten con una perdón, con un O2 expirado al final de la expiración que sea mayor de 90%. Pero las guías ASA recomiendan que al menos el mínimo sea mayor al 80%. También ocurren cambios en el contexto de hematología y también existen diferencias en el riesgo trombótico que van a tener las gestantes. Esto se explica porque durante el embarazo se produce un estado de hipercoagulabilidad que va a ser secundario a ese aumento en los factores de coagulación, tanto
la elevación del fibrinógeno como la elevación de factores como el factor 8, 9 y 10, además de que se presenta una menor actividad fibrinolítica. Entonces, si se aumenta el fibrinógeno, pues se aumenta la capacidad de coagulación porque el fibrinógeno es el que es uno de los precursores de la fibrina que se va a encargar de estabilizar el coágulo. A la vez, si existe una menor actividad fibrinolítica, pues el cuerpo va a destruir de manera menor esos coágulos porque va a haber una inhibición tanto del plasminógeno como de la plasmina. Entonces, como resultados de estos cambios, el riesgo de la trombosis se eleva de 5 a 10 veces más que en las pacientes que no están embarazadas. Y esto implica que tenemos que hacer una profilaxis adecuada en el periodo preoperatorio. Otro efecto que se presenta debido al aumento del volumen plasmático es la anemia dilucional. Y esto se explica porque, aunque el volumen plasmático, como lo expliqué, se aumenta, la masa de glóbulos rojos no se aumenta de manera proporcional. Y esto termina hemodiluyendo a la paciente. Por esta razón, se considera la anemia como un valor de hemoglobina por debajo de 11, no por debajo de 12 como sucede en la paciente que no está embarazada. Y cuando tengamos valores por debajo de eso, pues va a ser importante indagar la etiología de la anemia y de ser necesario y contar con la posibilidad, pues optimizarla para llevar al procedimiento quirúrgico. ¿Qué ocurre a nivel del sistema gastrointestinal? Pues acá resulta que el crecimiento que va presentando el útero de manera progresiva empieza a ejercer una presión mecánica que va a ir desplazando ese cefálico el estómago y esto pues va a alterar la posición normal del estómago. Eh, Esos niveles elevados de progesterona y estrógeno a su vez van a generar que o van a inducir que se presente una relajación del esfínter esofágico inferior y esto va a estimular también una mayor secreción de volumen gástrico y disminución del pH de las secreciones gástricas, volviéndolas pues, más ácidas. Y de esta manera, pues, toda la suma de estos factores va a facilitar que la paciente presente con mayor probabilidad un reflujo gastroesofágico y también aumente la probabilidad de presentar una neumonitis química. Aunque también se ha descrito pues, de manera típica que existe un retraso en el vaciamiento gástrico, la evidencia actual muestra que ese retraso solamente se presenta durante el trabajo de parto y no a partir del segundo trimestre, perdón, como se consideraba previamente. Por tanto, solamente debemos tener esa consideración en el momento del parto. Por todas estas razones que menciono y estos riesgos, el uso del POCUS gástrico pues, actualmente es una herramienta con la que contamos y que podemos realizar como parte de una valoración más objetiva que nos permite cuantificar el contenido estomacal y con eso guiar la estrategia que vamos a utilizar en el manejo. Uno de los criterios que se utiliza pues es para determinar qué es un estómago lleno, es el volumen gástrico estimado cuando es mayor de 1,5 mililitros kilogramo. Aquí también la ASA recomienda que se haga uso de la profilaxis con antiácidos y proquinéticos y en caso de no tener la disponibilidad de la ecografía para la realización del POCUS gástrico, siempre debemos asumir a toda paciente embarazada como paciente con estómago lleno y esto nos indica realizar una inducción de secuencia rápida. En esta parte pasamos a mencionar cuáles son los riesgos a los que se somete la madre y también el feto al ser llevados a un procedimiento bajo anestesia. Entonces, para esto traje los resultados de un metaanálisis que se realizó en el 2023 que evaluó cuáles eran esos efectos tanto sobre la madre como sobre el feto que se tenía cuando se realizaba una cirugía no obstétrica durante el embarazo. Este estudio incluyó cerca de 80.000 mujeres y reportó que la prevalencia de partos prematuros era del 9,8% después de la realización de una cirugía no obstétrica. Es decir, 1 de cada 10 bebés nacen prematuros
cuando se realiza un procedimiento quirúrgico no obstétrico. Y al compararlo con los controles, que eran pacientes que no se sometían a cirugía, solamente 4,9% presentaron partos prematuros. De esta manera, pues se concluye que la cirugía no obstétrica duplica las probabilidades de parto prematuro en comparación con las pacientes que no son intervenidas. Adicionalmente, se describe que el riesgo es mayor cuando la inflamación que ocurre a nivel de los órganos que vayan a ser intervenidos es cercana al útero. Y por eso las cirugías pélvicas, incluyendo la apendicectomía, pues van a ser las que presenten un mayor peligro. En este tipo de procedimientos en general se hacen por vía laparoscópica, debido pues a que es un abordaje menos invasivo y que puede minimizar ese riesgo de parto pretérmino. En general, en países como Estados Unidos, el 70% de los procedimientos para el manejo de apendicectomía se hacen a través de la laparoscopia. También se debe reconocer que existe riesgo también de muerte fetal intrauterina y la incidencia se va a aumentar ligeramente. Se aumenta de un 1,3% después de la realización de un procedimiento no obstétrico, pero digamos que al compararse con la incidencia que es del 0,5 en las pacientes que no son intervenidas, nuevamente, pues a pesar de que la elevación es leve, representa un doble de riesgo. Entonces, eh, en este caso, pues va a ser importante que cuando se realice el procedimiento se haga también un monitoreo fetal adecuado, evaluando que no hayan contracciones tanto antes como después de la cirugía para estar atentos pues ante cualquier signo de alarma que implique la realización de una cesárea, por ejemplo, para en el caso de que el feto sea viable, pues proceder a salvarle la vida. ¿Qué otros desenlaces pueden presentarse diferentes a los mencionados? Tenemos por un lado que la mortalidad materna, que en general se considera un evento que es poco frecuente, con una estimación que va de 1 por cada 10.000 procedimientos, pues va a ser realmente baja. Y en general, cuando ocurre, suele estar más relacionada con la patología de base que tenía la paciente y que la llevó a la realización del procedimiento quirúrgico, más que con el manejo anestésico quirúrgico o con el estado de gestación como tal. Sin embargo, pues aunque tenemos que la mortalidad es baja, la cirugía no obstétrica sí tiene unos riesgos importantes en cuanto a la morbilidad. Y esto incluye el riesgo de neumonía perioperatoria debido pues, a esos cambios fisiológicos del embarazo que, como mencioné, aumentan el riesgo de aspiración por disminución del tono del esfínter esofágico inferior, y también va a haber un riesgo aumentado de sepsis materna, esto principalmente en el contexto de infecciones abdominales como apendicitis, colecistitis, que son las causas más frecuentes de cirugía en el embarazo. Se ha visto pues que de producirse retrasos en el diagnóstico y en el manejo, esto puede agravar estos casos, se puede instaurar un proceso de sepsis y esta termina elevando el riesgo de pérdida fetal hasta un 10,9%. Por esta razón, nuevamente se recalca que no se deben retrasar los procedimientos que son emergentes y que afectan la vida de la madre. Otra pregunta importante es si existe un trimestre ideal para la realización de un procedimiento quirúrgico. Y acá, según la COG, lo primero que se recomienda es que pues no se debe exponer al feto a cirugías que sean propiamente electivas. Pero en el caso de que se requiera un procedimiento urgente, el trimestre que va a ser de elección va a ser el segundo. Esto debido a que pues se presenta un menor riesgo de sufrir un parto pretérmino después del procedimiento quirúrgico y este riesgo es cercano al 5,6%. Además, para el segundo trimestre, la organogénesis en general ya se encuentra completa y la posición del útero permite que el cirujano tenga un mejor acceso al campo quirúrgico.
Pues existen varios ejemplos de procedimientos que no son urgentes, pero que sí requieren muchas veces manejo durante la gestación. Y acá pues incluyen cuadros como la colelitiasis, los cólicos biliares recurrentes y con dolor que es de difícil control, las litiasis renales, las masas anexiales o las masas que sean sospechosas de malignidad, que sean tiempo dependientes y que requieran realización del procedimiento incluso durante la gestación. Sin embargo, cada uno de estos escenarios pues, se debe poner en una balanza, evaluando el riesgo y el beneficio. Respecto al primer trimestre, pues va a ser un periodo donde sí hay un riesgo importante. Aquí la tasa de aborto espontáneo es cercana al 10,5%. Y para el tercer trimestre, el riesgo de parto pretérmino también es cercano al 10%. Por tanto, pues este sí es un riesgo muy alto y considerable que siempre se debe informar a la madre para que lo tenga en cuenta. Y pues digamos que ya aquí pues empezamos a darnos respuestas a esas preguntas que nos hacen los pacientes de manera general. Eh, en cuanto a las cirugías que finalmente se deciden hacer después del parto, una de las recomendaciones es que se espere mínimo 6 semanas para que la fisiología de la madre ya haya regresado a su estado basal. Y las cirugías que son urgentes, pues no se deben retrasar por ninguna razón. Ahora continuamos con las consideraciones en la valoración preanestésica. Entonces, lo primero va a ser una evaluación que se debe hacer a través de un equipo multidisciplinario, como ya lo mencioné. Es importante que estas pacientes tengan una valoración obstétrica, debido pues a que los ginecólogos van a ser la especialidad que se encarga de determinar el manejo y el bienestar fetal. Es obligatorio, como ya vimos, se debe confirmar la edad gestacional, determinar si el feto es viable, y en general la viabilidad del feto se establece a partir de las 24 semanas, porque al establecer esto nos va a permitir saber si la monitorización del feto se debe hacer de manera continua o se hace antes y después del procedimiento. Entonces, uno de los puntos más importantes en esta valoración va a ser la valoración tan completa y detallada de la vía aérea. Acá debemos tener en consideración esos cambios fisiológicos, incluyendo las puntuaciones elevadas del Mallampati y el resto de cambios anatómicos que se relacionan con ese aumento de la dificultad en la intubación que incluso se aumenta en 8 veces respecto a la población general. En cuanto a las pruebas o exámenes que se deben solicitar, tanto laboratorios químicos y séricos como imagenológicos, según las guías, pues no se recomiendan pedir baterías de rutina, sino que se indica individualizar cada caso. Sin embargo, sí se recomienda la realización de un hemograma y un perfil de coagulación, pues que van a ser útiles para identificar algunas posibles anomalías que se encuentren en la parte hematológica. En esta diapositiva nos preguntamos si existe algún fármaco profiláctico que disminuya ese riesgo de parto pretérmino y que podamos ponerlo durante el periodo preoperatorio. Entonces, la respuesta que encontré en la literatura es que el uso de tocolíticos profilácticos no ha demostrado ser efectivo previniendo el trabajo de parto que se induce por la realización de procedimientos quirúrgicos. Pero respecto al uso de glucocorticoides, sí se considera que es una estrategia recomendada cuando la cirugía se va a realizar entre la semana 24 y 34 de gestación, donde todavía se considera pues, que el feto es prematuro, no ha desarrollado de manera adecuada su función pulmonar, pero ya es viable. Entonces se recomienda que se administren de 24 a 48 horas antes de la cirugía y el objetivo pues va a ser reducir la mortalidad neonatal, reducir también el riesgo de dificultad respiratoria
y la hemorragia intraventricular en el caso de que la cirugía pues desencadene un parto prematuro. Sin embargo, respecto a las pacientes que durante el procedimiento cursen con sepsis, en general se recomienda utilizarlo con cautela y se debe, digamos, discutir si hay un beneficio o no con el grupo de ginecobstetricia. Otro riesgo que se debe evaluar es el riesgo de aspiración. Y esto es porque existen múltiples cambios anatómicos que van a aumentar el riesgo de reflujo gastroesofágico y en general se describe que cuando la paciente cumple de manera estricta con las recomendaciones del ayuno, realmente ese riesgo es muy bajo. Y pues esto aplica, para las gestantes aplica realmente las mismas recomendaciones, siendo 2 horas mínimo para los líquidos claros y de 6 a 8 horas dependiendo de si consumió sólidos livianos o pesados. Para esto se recomienda considerar el uso de profilaxis contra la aspiración a partir de la semana 14 y 16 se puede hacer uso de antiácidos, bloqueadores de receptores H2 que van a disminuir ese pH gástrico, sobre todo en el periodo de la inducción, que es donde pues hay mayor riesgo. Dentro de los medicamentos que se encuentran indicados tenemos el omeprazol o también la metoclopramida, que la podemos utilizar como prokinético y que se pueden administrar antes de la realización de la cirugía en el periodo preoperatorio. Respecto al manejo de la ansiedad materna, la literatura recomienda que como primera opción se priorice una contención verbal y realizar un apoyo emocional y a través del diálogo. Pero en el caso pues, de que sea necesario ante un evento de estrés severo, se puede hacer uso de las benzodiazepinas, incluyendo el midazolam. Esto debido a que los estudios más recientes no han demostrado que exista una asociación clara entre el uso del midazolam y la posibilidad de presentar malformaciones como el paladar hendido o como malformaciones a nivel maxilofacial. Eh, Esto después de una dosis única en el tiempo preoperatorio. Y por esa razón, pues podemos hacer uso de manera segura de este medicamento. Tampoco pues nos debemos olvidarnos de que la administración de los antibióticos profilácticos se debe realizar y se debe hacer de acuerdo con la indicación adecuada, considerando siempre el perfil de seguridad del feto. Acá realmente los antibióticos que se recomienda evitar son las tetraciclinas porque estas se han relacionado con problemas en el desarrollo a nivel óseo y a nivel dental. Otra de las partes importantes en la evaluación preparatoria va a ser la profilaxis antitrombótica y esto considerando que el embarazo eleva hasta 10 veces el riesgo de trombosis y por tanto debemos planificar o estratificar ese riesgo. Entonces clasificamos a la paciente como bajo riesgo si se trata de una cirugía menor o donde la paciente puede presentar una movilización temprana y no tiene ningún otro factor adicional. En ese caso, el manejo incluye el uso de medidas mecánicas, incluyendo las medidas de compresión o la compresión neumática intermitente. Ya para el riesgo intermedio, que se trata, digamos que se establece cuando la paciente va a ser llevada a una cirugía moderada o que implica una inmovilización parcial. En este punto ya pasamos a considerar el uso de heparinas de bajo peso molecular. Y la estratificación de riesgo alto es cuando la paciente tenga antecedente de trombosis previa, si tiene una coagulopatía diagnosticada, si se trata de una cirugía mayor, si la paciente es obesa o si va a tener riesgo de una inmovilidad prolongada. En estos casos, la heparina se vuelve realmente obligatoria y en el caso pues de que se utilice, cuando la vamos a llevar al procedimiento quirúrgico, se debe suspender 12 horas antes si se trataba de un
procedimiento, digamos, de un manejo profiláctico y 24 horas antes si estaba recibiendo manejo, digamos, anticoagulante efectivo. Ahora pasamos a mencionar las consideraciones que se deben tener en el manejo intraoperatorio. Entonces acá una de las metas más importantes siempre va a ser mantener la perfusión uteroplacentaria durante todo el procedimiento. Y para lograrlo, siempre debemos evitar la hipotensión materna y la hipoxia fetal. Otra de las recomendaciones es que se evite la hipocapnia y también la elevación del CO2, porque esto va a generar que haya un intercambio de estos gases en el feto, lo que puede generar riesgo de acidosis fetal. Otra de las recomendaciones es que haya un control estricto de la temperatura, porque esto pues va a mantener la homeostasis fisiológica de la paciente y de la coagulación. Y finalmente, desde la vista farmacológica, debemos siempre titular los fármacos porque algunos de ellos requieren una dosis un poco menor debido a que las pacientes van a tener una sensibilidad aumentada. Sin embargo, como veremos adelante, realmente son muy poquitos los medicamentos que se tienen que ajustar. Eh, ¿Cómo debemos posicionar a la paciente durante el procedimiento? Acá la recomendación es que a partir de la semana 18 y 20 de gestación, si no existe ningún inconveniente técnico, debemos colocar de manera rutinaria a la paciente con un desplazamiento uterino hacia la izquierda de más o menos unos 15 grados, esto para evitar la compresión aortocava. Esto lo podemos lograr haciendo uso de cuñas que se colocan debajo de la cadera derecha o a través de la inclinación de la mesa hacia la izquierda. Se recomienda también que las maniobras de desplazamiento no solamente se realicen durante la cirugía, sino también durante todo el periodo posoperatorio y la recuperación de la paciente, debido pues a que muchas veces la paciente no va a tener movilidad y no va a poder ajustar su posición de manera voluntaria. Eh, si la paciente, digamos, si durante el procedimiento esa paciente tiene que estar obligatoriamente en decúbito supino, va a ser obligatorio mantener la presión arterial materna a través de la utilización de vasopresores, si es necesario, o el uso de fluidos intravenosos, pues, que también nos van a ayudar a mantener esa presión arterial media. Cuando se requiere uso de los vasopresores, como lo mencioné, la fenilefrina y la norepinefrina van a ser los vasopresores de elección en las pacientes embarazadas. La ASA hace una recomendación que tiene evidencia fuerte en la recomendación de los vasopresores de manera intravenosa y recomienda utilizarlos siempre a menos de que esté contraindicado. Como lo mencionamos, el objetivo pues, final va a ser mantener esa presión arterial sistólica dentro del 10% de la presión basal que tenía la paciente. Ahora continuamos con la manera en la que se debe realizar el monitoreo materno y fetal. Y vamos a iniciar con el monitoreo materno, que se debe cumplir de manera estricta con los estándares que indica la ASA, incluyendo el uso de oximetría, capnografía, presión arterial no invasiva y electrocardiografía de manera continua. Respecto a la monitoría fetal, la recomendación que hace la COG es clara y nos dice que la vigilancia fetal va a estar determinada de acuerdo a si el feto es o no, digamos, es o no viable, perdón. Si ya ese feto es viable, es decir, a partir de las 24 semanas, en ese momento se recomienda hacer uso de monitoreo continuo, idealmente. Y si el feto no es viable, es decir, menor a 24 semanas, podemos hacer uso de monitorización a través del Doppler, realizándolo antes del procedimiento y después del procedimiento. Lo que se sabe es que el monitoreo fetal intraoperatorio continuo no ha demostrado mejorar los resultados clínicos finales del neonato
y por tanto, digamos que es una herramienta que principalmente nos permite identificar eh, episodios de malperfusión e hipotensión materna, eh, logrando pues permitir pensar en la realización de maniobras que mejoren la descompresión de la aorta y la cava y que puedan mejorar esa perfusión fetal. También es importante que tanto el grupo de anestesiología como el equipo en general tengan en cuenta que varios de los agentes anestésicos que utilizamos atraviesan la placenta y pueden reducir la variabilidad y la frecuencia cardíaca normal. Entonces, estos cambios pueden llegar a confundir y no necesariamente van a tratarse de que el paciente, de que el feto esté en un estado de diestrés, sino más bien pueden ser propiamente efectos de los medicamentos. ¿Cuál es la técnica de anestésica que se recomienda de elección? Acá, una de las técnicas que se recomienda como elección va a ser la anestesia regional. Esto debido a que evita la depresión del sistema nervioso y por tanto mantiene el control de la vía aérea de la paciente y su ventilación. De esta manera, va a reducir el riesgo de aspiración gástrica. Por otro lado, estas técnicas van a proporcionar un control del dolor de manera más efectiva y van a permitir una deambulación temprana posoperatoria, que va a ser uno de los factores más importantes para reducir el riesgo de tromboembolismo venoso. Otro beneficio que se menciona es el beneficio humano, donde la madre puede continuar escuchando el latido fetal y esto pues le va a brindar una tranquilidad emocional durante el procedimiento. También va a reducir la preocupación sobre la teratogenicidad inicial, ya que va a minimizar la exposición que tiene el feto a medicamentos que se utilizan de manera sistémica. Otra consideración es que debido a los cambios mecánicos y debido a los cambios hormonales, en general se recomienda una reducción de las dosis de los anestésicos locales en el espacio neuroaxial de 25 a 30%. Eh, entonces, como vemos, pues tiene varias ventajas, pero obviamente va a depender de la técnica que se requiera en el procedimiento y por tanto va a estar limitada tanto por el sitio como por el tipo de cirugía. No todos los procedimientos se van a poder realizar a través de este método. Pues ahora pasamos a mencionar cuáles son las consideraciones en la anestesia general. Y acá, cuando la paciente obligatoriamente tenga que llevarse una anestesia general, lo primero que se debe mencionar es que debido a la reducción de la capacidad residual funcional y el aumento del consumo de oxígeno, siempre se debe hacer una preoxigenación exhaustiva, como lo había mencionado previamente. La intubación orotraqueal se debe realizar con intubación de secuencia rápida siempre, debido a la condición de estómago lleno que se presenta a partir de la semana 18. Esto se considera siempre como un estándar de seguridad recomendado por la ASA. También es fundamental que estemos preparados para el riesgo elevado de vía aérea difícil debido al edema que se genera en los tejidos y también al aumento del volumen tanto en el cuello como en las mamas. Pero la guía ASA 2023 y la AJA recomiendan que utilicemos tubos que idealmente entre los que sean la opción para el paciente siempre escojamos el menor, en general tubos 6.57 y que siempre se utilicen con estilete para minimizar traumatismos tisulares debido pues al edema de la vía aérea. Durante el mantenimiento se debe recordar que el embarazo va a provocar una disminución de la CAM que se requiere, de la concentración alveolar mínima. Esto debido a que se aumenta la sensibilidad materna a los gases anestésicos y en el tercer trimestre este aumento de la sensibilidad alcanza a disminuir el requerimiento de inhalados hasta en un 40%. Sin embargo, lo que se ha visto, tanto con el uso de sevoflurano como isoflurano y desflurano, es que este riesgo o digamos, esta disminución de la sensibilidad es más hacia la inmovilidad que genera en la paciente, más que hacia la inconsciencia. Y por tanto, la recomendación real es que se mantengan dosis similares, es decir, manteniendo una CAM de 0.7 en general.
Otra recomendación pues va a ser mantener una temperatura adecuada, siempre hacer uso de ventilación protectora, haciendo uso de volúmenes tidales bajos, PIP siempre recomendada en valores adecuados, que lo voy a mencionar ahorita. Y también es importante mencionar que en anestesia general se ha asociado a un mayor riesgo de parto pretérmino y bajo peso al nacer. Sin embargo, pues este riesgo se deriva de estudios que no tienen una estructura epidemiológica fuerte y por tanto no se considera pues como un riesgo real y tan fuerte. Sin embargo, pues se debe tener en consideración eso. Como lo mencioné, respecto al MAC, se ha demostrado que aunque existe esa disminución en la sensibilidad, pues va a ser más marcada hacia la parte de la inmovilidad que a la inconsciencia. Y cuando se han realizado estudios haciendo uso de electroencefalografía, se ha demostrado que el embarazo no aumenta la sensibilidad del efecto hipnótico, específicamente en el sevoflurano. Y eso significa que no existe de manera clara una mayor facilidad de lograr la inconsciencia. Por esa razón, la concentración necesaria para prevenir el awareness en la embarazada podría ser no tan diferente que en la paciente no embarazada. Y lo que sí es claro es que las prácticas, digamos, en la práctica clínica, cuando se realiza una anestesia general, el riesgo de awareness sí se ha visto que se aumenta y por esa razón, en la cirugía obstétrica durante el embarazo, debemos mantener un MAC de 0,7, a menos de que contemos con neuromonitoría donde podamos usar dosis que sean ligeramente inferiores. Sin embargo, pues como sabemos, no para todos los contextos vamos a contar con este instrumento. Respecto a la ventilación mecánica, se recomienda siempre evitar la alcalosis respiratoria. Se recomienda siempre un objetivo de PCO2 entre 30 y 32 milímetros de mercurio, que son los niveles que van a reflejar un estado fisiológico normal. Los valores que son de 35-40 para la población general ya representan hipercapnia en la paciente embarazada. Por eso estos valores pues, son un poco más bajos. Y también se debe utilizar una estrategia de ventilación protectora utilizando volúmenes tidales de 6 a 8 mililitros por kilogramo de peso ideal y se debe ajustar la frecuencia respiratoria para alcanzar esas metas de CO2. También es importante hacer uso del PIP con al menos 5 centímetros de agua, esto pues con el fin de combatir la formación de atelectasias y mejorar la oxigenación. Ahora pasamos a hablar sobre la seguridad fetal de los fármacos que utilizamos en anestesia. Y aquí un punto importante para la tranquilidad de la madre es que ninguno de los medicamentos anestésicos que utilizamos de manera común se ha asociado con riesgo teratogénico en humanos. Sin embargo, el uso de óxido nitroso que se utiliza en algunos países como Estados Unidos, Canadá, el Reino Unido, sí lo recomiendan utilizar con precaución, específicamente durante el primer trimestre, que es donde se está presentando la organogénesis, porque se ha visto que tiene el riesgo de inactivar la vitamina B12 y esto puede interferir de manera teórica en la síntesis del ADN fetal. Por otro lado, cuando los anestésicos locales que se utilizan en las técnicas regionales se consideran, pues en general, seguros, esto debido pues a que la transferencia placentaria es mínima, a menos veces que se administren de manera intravascular de manera inadvertida. Fármacos como la cocaína, que todavía se utilizan en procedimientos otorrinolaringológicos, se consideran contraindicados por los riesgos de desprendimiento placentario y también de muerte fetal. La FDA en el año 2016 emitió un comunicado advirtiendo que el uso repetido de anestésicos generales y sedantes puede impactar en el desarrollo cerebral de los niños. Sin embargo, los estudios actuales han demostrado que este riesgo específicamente se ha visto cuando se realizan en el tercer trimestre y lo que han mostrado los estudios actualmente es que las exposiciones cortas en general se consideran seguras y no han mostrado
cambios en el neurodesarrollo de los fetos. Adicionalmente, pues estos estudios se han realizado específicamente en animales y por tanto no tienen un peso estadístico adecuado. Ahora continuamos hablando sobre la transferencia de los anestésicos y las implicaciones que tienen a nivel del feto. Entonces empezamos con los gases, con los gases inhalados, donde tanto sevoflurano, desflurano y isoflurano, a pesar de que atraviesan la placenta, lo hacen en cantidades que se consideran muy similares a las a los que llegan a la madre. Y aunque actúan directamente sobre el sistema nervioso central del feto, esto termina generando una variabilidad de la frecuencia cardíaca que se vuelve mínima o ausente. Y esto pues va a manifestarse en el trazado de la frecuencia cardíaca fetal durante la monitorización. Entonces, esta pérdida de la variabilidad puede llegar a dificultar la interpretación del bienestar fetal y por esa razón, tanto el anestesiólogo como el obstetra pues deben saber distinguir cuando se trata de un efecto propiamente del fármaco o cuando sí se trata de un efecto producido por una asfixia fetal. Eh, la exposición fetal a los gases en general se ha asociado con computaciones de Apgar menores, pero esto solamente durante los primeros 5 minutos de vida y esto hace que el efecto pues realmente sea corto, el efecto sedativo en el neonato y se puedan utilizar de manera segura. En cuanto a los agentes intravenosos, incluyendo el propofol, este pues alcanza la circulación fetal tanto en la realización de cesáreas como en las cirugías que se realizan en etapas tempranas de la gestación. Entonces el propofol como inductor se utiliza en dosis que se recomiendan del 2 a 2,8 miligramos por kilogramo, según las guías ASA del 2023, y estas dosis no parecen causar depresiones neonatales de manera significativa, ni tampoco después de la exposición intraoperatoria en las dosis usuales que, por ejemplo, se utilizan en la anestesia intravenosa total y tampoco se ha correlacionado con puntuaciones más bajas en el APGAR. De hecho, la FDA lo clasificó dentro de la categoría B, que significa que en estudios animales no ha mostrado riesgo fetal, por tanto también es un medicamento que se va a considerar bastante seguro. La ketamina, por su parte, sí es un fármaco que requiere precaución porque en etapas tempranas se ha visto que se relaciona con un aumento del tono uterino que se asemeja al efecto que genera la ergonometrina. Por esta razón, de manera teórica, pues podría llegar a comprometer la perfusión uteroplacentaria y elevar el riesgo de asfixia fetal. Por lo tanto, en el embarazo temprano se prefieren las opciones como el propofol o el tiopental. Y las benzodiazepinas, como el midazolam, estas van a cruzar de manera rápida la barrera placentaria y en general pues tienen una vida media que es prolongada. Sin embargo, los estudios recientes que se han hecho en fetos han demostrado que los cambios en el Apgar neonatal después de una dosis única para ansiolisis en cesárea no mostraron disminución de los valores del Apgar. Por otro lado, de manera frecuente se consideraba que las benzodiazepinas estaban relacionadas con la probabilidad de fisura palatina y de labio leporino, sobre todo con el uso del diazepam. Sin embargo, los estudios recientes han demostrado que no existe una asociación importante entre el uso del midazolam y las malformaciones congénitas. Y por esta razón, pues podemos hacer uso de dosis únicas durante el procedimiento de manera segura. Los opioides sistémicos también van a atravesar la placenta y esto en general pues va a plantear el riesgo de presentar depresión respiratoria neonatal, sobre todo cuando el parto ocurre poco después de haberse administrado el medicamento. Los que más se asociaron con riesgo van a ser los agonistas fuertes como la morfina, la oxicodona, la hidromorfona y los de vida media larga como la metadona. Eh, la meperidina específicamente está contraindicada porque
uno de sus metabolitos activos, que es la normeperidina, tiene un efecto biológico y en los fetos en los que atraviesa la barrera fetoplacentaria, pues pueden generar depresión respiratoria. Para las cirugías en embarazadas, pues se van a preferir los opioides que tienen acción corta, incluyendo el fentanilo, remifentanilo, el fentanilo, utilizándolos en las dosis menores que sean efectivas antes del parto. El remifentanilo específicamente, pues va a ser como el de primera elección debido a que se metaboliza de forma muy rápida sin afectar tampoco las puntuaciones de APGAR. Respecto al uso de relajantes neuromusculares, en general se consideran seguros tanto la neostigmina como el Sugamadex, que aunque previamente, digamos, se consideraba que el Sugamadex, al ser una ciclodextrina que encapsulaba la progesterona materna, realmente los estudios han demostrado que no interfiere con el mantenimiento del embarazo y por tanto se puede hacer uso de estos medicamentos, sobre todo en esos contextos donde el bloqueo neuromuscular eh, se mantenga en un grado profundo y no podamos hacer uso de la neostigmina que se utiliza para los bloqueos superficiales. Eh, Aparte de la neostigmina y el Sugamadex, que se utilizan de manera segura, también podemos hacer uso de la atropina para contrarrestar la bradicardia fetal que induce la neostigmina. Y esta va a ser la primera línea respecto al glicopirrolato, porque este no atraviesa la barrera placentaria y por tanto no va a proteger el corazón de ese efecto. Finalmente, pues es importante monitorizar, perdón, la función neuromuscular para evitar tanto los bloqueos residuales como evitar aumentos bruscos de la acetilcolina que podrían generar un aumento de las contracciones uterinas. Y ya el manejo posoperatorio y la analgesia, para esta parte se recomienda que el paciente, cuando sea trasladado a la recuperación, permanezca en la sala de partos y siempre bajo la vigilancia de un ginecólogo, a menos de que la condición, de la paciente requiera el uso de unidades de cuidados intensivos. Durante este periodo, las prioridades pues, van a ser siempre garantizar la oxigenación adecuada del feto y se debe mantener, por tanto, el desplazamiento lateral izquierdo del útero. Esto sobre todo hasta que la madre pueda movilizarse por sí misma. También va a ser obligatorio monitorizar la actividad uterina para descartar que hayan signos de parto prematuro y si llega a presentarse, se puede hacer uso de medicamentos de manera rápida para mitigar esas contracciones uterinas. Además, en este periodo se debe recordar que debido al estado de procoagulante que induce la gestación, debemos siempre fomentar la movilización temprana en la paciente y en aquellos casos donde no sea posible, pues se debe hacer uso de las medidas antiembólicas, incluyendo las medidas mecánicas y farmacológicas cuando sean necesarias. En cuanto a la vigilancia a largo plazo, se indica que si ya el embarazo continuó después de la cirugía sin ningún tipo de complicaciones, el riesgo de parto prematuro regresa a su nivel basal y por lo general no se requiere un monitoreo fetal o tocometrías adicionales. Durante este periodo postoperatorio también va a ser importante garantizar un adecuado manejo analgésico, haciendo uso de estrategias multimodales. Esto debido a que no solamente va a impactar sobre el bienestar de la madre, sino que también el mal control del dolor, los dolores severos, aumentan el riesgo de parto pretérmino y esto lo inducen a través de la liberación de catecolaminas y cortisol que se liberan secundarias a ese estrés que sufre la madre. Por esta razón, podemos hacer uso de diferentes medicamentos y para el dolor leve y moderado, podemos hacer uso de paracetamol en cualquier semana de la gestación, que va a ser el medicamento de elección debido a que tiene un excelente perfil de seguridad y que se ha comprobado que es seguro durante todos los trimestres. Ya si el dolor es severo, pues se debe hacer uso del manejo con opioides, que se recomienda que se haga en un corto plazo
y que se hagan uso de dosis mínimas que sean efectivas para el control del dolor. Adicionalmente, se recomienda evitar los AINES después de la semana 20 del embarazo debido a las alertas que eh, ha informado la FDA, donde se asocian, el uso de estos medicamentos se asocia con el riesgo de oligoamnios eh, y también con el riesgo de cierre prematuro del ducto arterioso, sobre todo a partir de la semana 32. Entonces, siempre que sea posible e indicado, pues se debe considerar idealmente el uso de anestesia regional, incluyendo los bloqueos faciales y los nervios periféricos, porque nos van a ofrecer un alivio superior en ese control del dolor y van a evitar los efectos sistémicos producidos por los medicamentos, incluyendo los opioides. Entonces, para finalizar, quisimos incluir unas recomendaciones que da la guía que se publicó en este año de la Asociación de Anestesistas, el cual recomienda cuáles son los medicamentos que podamos usar en la práctica durante el periodo de lactancia. Este tema pues, se consideró relevante debido a que pues, estas pacientes, después de los procedimientos no obstétricos, pueden presentar partos prematuros. Entonces aquí tenemos que saber cuáles son los medicamentos que son seguros de utilizar. Y tenemos que, lo primero que recomienda la guía es que tengamos un cambio en el paradigma, donde antes se recomendaba desechar la leche después del procedimiento quirúrgico. Sin embargo, ahora se recomienda una estrategia de sleep and keep, es decir, que una vez la paciente haya dormido, descansado y haya recuperado sus funciones fisiológicas normales, puede amamantar al bebé con la seguridad de que los fármacos no van a inducir efectos secundarios graves en el recién nacido. Entonces, los medicamentos que utilizamos habitualmente se pueden utilizar de manera segura, incluyendo los anestésicos inductores como el propofol, tiopental, ketamina, los gases anestésicos como el sevoflurano, desflurano, rocuronio, becurona, tecurio y el sugamadex, porque en general el paso de los medicamentos en la lactancia es mínimo y clínicamente no relevante. Cuanto a los analgésicos, perdón, paracetamol se puede utilizar, menos del 1% de la dosis se atraviesa hacia la leche, y los AINES como el ibuprofeno y diclofenaco también son compatibles debido a su baja liposolubilidad. Los opioides fuertes, idealmente, como lo mencioné, fentanilo o remifentanilo, se van a considerar seguros, y también la morfina y la dihidrocodeína se prefieren porque pues, son analgésicos que ofrecen una potencia adecuada y sin representar pues, un riesgo grande para el recién nacido. Los medicamentos que sí están contraindicados van a ser la codeína, la mepridina y la aspirina. Estos principalmente por el acúmulo de metabolitos que pueden generar depresión respiratoria en el lactante, y la aspirina debido a a una asociación con el riesgo de un síndrome de Reye, que es una inflamación aguda encefálica y disfunción hepática. Aquí simplemente está la tabla que menciona cuáles son los medicamentos seguros en lactancia, que realmente son casi todos los que utilizamos de manera cotidiana y a los cuales tenemos que ser precaución. Y para finalizar, los mensajes clave los traje pues en esta infografía, donde hay que recordar que pues, estos procedimientos quirúrgicos no obstétricos tienen una frecuencia que no es tan alta, pero que tampoco es despreciable, que siempre tenemos que priorizar el procedimiento quirúrgico cuando sea urgente, que el segundo trimestre va a ser el momento ideal para las cirugías que se puedan, digamos, aplazar, que debemos siempre garantizar unas metas de presión arterial mayor de 90 milímetros de mercurio para la sistólica, 30 y 32 milímetros de mercurio para el expirado de CO2, que en cuanto al uso de medicamentos de mantenimiento anestésico, realmente las dosis de inhaladores, de gases inhalados, perdón, se mantienen en valores similares con MAC de 0,7 a menos de que contemos con monitoría, con neuromonitoría. La dosis del propofol, aunque podemos disminuirla en un 8% en el contexto de la embarazada, que requerimos dosis, digamos, un manejo óptimo durante la intubación por sus consideraciones de vía aérea, pues realmente
es poco probable que disminuyamos esa dosis. Entonces, en general, terminamos utilizando dosis similares a la paciente no embarazada. Se debe hacer reducción del uso de AINES en la semana 32, siempre priorizar el riesgo de tromboprofilaxis, haciendo estratificación según el riesgo y utilizando terapias farmacológicas o no farmacológicas, y se debe hacer siempre un enfoque multidisciplinario con el trabajo integrado de cada especialidad. Muchas gracias. Acá les dejo el QR donde tengo la bibliografía que utilicé para la realización de esta exposición.